¿Sabe usted que sus datos personales, información bancaria, documentos privados, fotos, videos personales y otros tipos de información están expuestas siempre a terceros? La anterior pregunta se planteó ya que, si bien vemos que eh, en la última década se ha visto un crecimiento exponencial de las nuevas tecnologías enfocadas en los dispositivos móviles, y estas han traído un conglomerado de avances en los sistemas de políticas de privacidad de la información de los usuarios de los dispositivos móviles. Estas políticas de privacidad quedan inmersas bajo una potestad y facultad completa de las compañías como Huawei, Apple, Samsung, donde entonces existe y se evidencia un vacío en el ordenamiento jurídico sobre cómo estas compañías deberían de regular o deberían de proteger la información y los datos básicos y personales de los usuarios de los dispositivos móviles. Estas políticas de la protección de, de estas compañías son una constante, se desarrollan por medio de una constante actualización llamada parches de seguridad, donde buscan evitar ataques cibernéticos, troyanos, entre otros, en esos dispositivos móviles. Aquí se ve entonces también expuesto no solamente la información de los usuarios a terceros y hacia el mundo entero, sino también una constante vulneración o una posible vulneración de los derechos a la privacidad, los derechos sobre la base data que tienen los usuarios, por ejemplo, en Colombia, que esto emana de la Carta Fundamental de 1991, la cual los estados deben de garantizar dicha protección. Por lo tanto, entonces aquí vemos una constante vulneración de estos derechos humanos. Por eso tenemos aquí a nuestro compañero Santiago, quien nos va a explicar un poco sobre todo este tema de las políticas de privacidad en los dispositivos móviles. Santiago, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y usted? Bien, excelente, Santiago. Cuéntame cómo crees que se expone la información de los usuarios de los dispositivos móviles. Respecto a ello, una de las razones es no actualizar periódicamente el dispositivo. Es lo que las personas en general desconocen, más porque los dispositivos móviles actualizan periódicamente según su gama, es decir, si son de gama de entrada o gama baja, actualizará una vez anual. La gama media actualiza semestral o trimestral durante 2 años, mientras que la gama alta actualiza mensual o bimensual durante alrededor de 3 a 4 años. Entonces ahí vamos a identificar un vacío, toda vez que no es proporcional por parte de las compañías al garantizar la protección de los usuarios en general. Y bueno, y otra de las formas es cuando se accede a las URLs no identificadas, porque este podrá ser el motivo de invasión a lo que es la información privada de los usuarios, y ahí vamos a evidenciar un vacío al respecto. ¿Por qué? Porque las compañías deben actualizar periódicamente los dispositivos, por el hecho que al hacer este tipo de actualizaciones van a evitar que los usuarios tengan todo tipo de vulnerabilidades, y se va a estar protegiendo ese derecho a la intimidad. Muy interesante. A partir de esta gráfica, entonces, es importante tener en cuenta cómo se desarrolla la temática de las actualizaciones en los parches de seguridad de los dispositivos móviles. Si nos vamos entonces hacia el aspecto normativo, nos centraremos inicialmente en el caso de la Unión Europea, que a través de la Directiva 2016-679 del Parlamento Europeo y del Consejo Europeo, lo que se empezó a desarrollar fue un concepto a través del cual la Unión Europea buscaba reforzar el derecho a la protección de los datos, dando a entender este como un pilar básico para las garantías y libertades de los individuos que hacen parte de la Unión Europea en sí. Asimismo, entonces buscó promover lo que es la seguridad de las redes a través de una de las nuevas tecnologías aplicadas que posteriori se les explicará, así como se reforzó la seguridad jurídica y a su vez práctica para las personas físicas y por otro lado los operadores económicos y las autoridades públicas. De esta forma, entonces, la Unión Europea dio a entender que a través de esta directiva, lo que se busca entonces en sí es llevar a cabo un desarrollo tecnológico más innovador, a través del cual se luche contra lo que es el lavado de activos, por ejemplo.
Pero vámonos al caso concreto de los parches de seguridad en los dispositivos. Entonces estaría luchando contra lo que es el acceso no autorizado a bases de datos, contra lo que es esa protección a los sistemas de información y los equipos utilizados para este tipo de tecnologías. Por otro lado, en el caso colombiano, entonces se encuentran distintas normas, como lo es el decreto 1377 de 2013, la ley 1581 de 2012, que es la ley de protección de datos, entre otras que se han ido desarrollando con el fin de delimitar lo que es ese habeas data, lo que es la información privada, entre otros tipos de información. Asimismo, entonces es importante dar a entender que, devolviéndonos un poco a lo que fue el caso de la Unión Europea, en el caso de España se desarrolló específicamente algo que es el derecho a la seguridad digital. Ese derecho a la seguridad digital queda delimitado a partir de la Ley Orgánica 3 de 2018, por medio de la cual entonces España da a entender la importancia, por un lado, de respaldar la Unión Europea en este aspecto, así como de tener en cuenta este derecho como algo fundamental e indispensable en esta era digital. Por otro lado, entonces hablaremos de las políticas de las compañías, ¿cierto? Iniciando por los tipos de vulnerabilidades. Entonces podrán ser de varios tipos. Por un lado pueden ser las amenazas de malware, las amenazas informáticas, vulnerabilidades que pueden ser producidas a partir del uso de las contraseñas. Y por un lado, las que son amenazas de malware podrán ser phishing, spyware, troyanos, etcétera. Pero entonces la protección a la privacidad de este tipo de vulnerabilidades se debe desarrollar a partir de la utilización de copias de seguridad, de no conectarse a lo que son las redes públicas, de las constantes actualizaciones de software, de poder verificar por parte de los usuarios el cifrado de la información, y eso entonces permitirá que se proteja de una u otra forma la información privada que se encuentra en el dispositivo móvil, ¿cierto? Entendiendo esto, entonces surgen nuevas tecnologías que irán de la mano con ese derecho a la seguridad digital, y eso entonces permitirá llevar a cabo un desarrollo social. ¿Cuál es ese desarrollo social? Se encuentra entonces dividido a partir de dos ejes. Por un lado, la protección ambiental y por otro lado, la malla de ciberseguridad. En el caso de la protección ambiental, entonces, ¿por qué se desarrollará, digamos, esta temática? Por el hecho que la protección ambiental hoy en día es una situación que no puede ser omitida por la sociedad, y al desarrollar esas nuevas tecnologías se podrá buscar la forma de emplearlas para que a partir de ellas se logre, por un lado, consumir eh, menos energía, en el caso de las bases de datos y los servidores de la nube, que son grandes contaminantes o grandes consumidores de energía. Y por otro lado, esa malla de ciberseguridad lo que va a buscar es impulsar la protección de los datos, la protección de la información de los usuarios y fortificar todo aquello relacionado a las redes de la seguridad y a las redes de la información. Tú como estudiante de Derecho y como un posible y potencial investigador, dime tú, ¿qué propuestas, qué solución planteas ante esta vulneración de derechos fundamentales en relación a estos dispositivos móviles? Bueno, en ese caso hablaríamos mucho de lo que está desarrollando la Unión Europea, que es la malla de ciberseguridad, que es una de las nuevas tecnologías que se están implementando. Esta nueva tecnología lo que busca es fortificar todo el espacio de bases de datos, de servidores, por ejemplo los servidores en la nube, que sean mucho más sólidos y que la información esté mucho más protegida y acceder a ella sea algo mucho más complejo por parte de los terceros. Entonces, en primer lugar, es fortificar y promover el desarrollo de esas nuevas tecnologías. Y por otro lado, es que los estados tomen en serio esta situación, porque es algo muy común que hoy en día prácticamente ninguna nación haya regulado y la Unión Europea apenas esté tocando la temática, como lo fue en el caso de España con la Ley Orgánica 3 de 2018. Mientras que en Colombia existen distintas leyes que buscan proteger la información privilegiada, la información privada, sin embargo nunca tratan los temas a detalle, como puede ser por medio de las tecnologías y el Big Data, la Beas Data, etc.
porque se tocan muy por encima estos temas en Colombia y en gran parte del mundo. Ok, bueno, Santiago, muchas gracias por esa aportación, hermano. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias por ver este video. Mi nombre es Cristian Camilo Carrillo Benítez. Y mi nombre es Santiago Agudelo Taborda. Somos estudiantes del programa de Derecho de la Institución Universitaria de Envigado, del Semillero de Estudios Constitucionales y Políticos, y agradecemos mucho que hayan participado de este video y espero que haya sido de su agrado nuestra ponencia. Muchas gracias.